Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes. Soy Julieta y junto a Marjorie, mi coanfitriona, tenemos el objetivo de brindarles inspiración de gigantes en sus diversas industrias y también estrategias prácticas, aciertos, desafíos y aprendizajes a los que se enfrentaron los emprendedores que invitamos a este espacio. Nos dedicamos, bueno, a esto porque, bueno, nos encanta explorar el recorrido de cada uno de nuestros compañeros y personalidades que admiramos. Y hoy tenemos el honor de conversar con un hombre multifacético, profesional y emprendedor argentino que ha ayudado a otros a potenciar sus marcas personales a través del poder del podcasting. Es Roberto, fundador de Rob Media, y también combina el amor por el yoga, la meditación y su trabajo en el mundo digital. Vamos a explorar su historia y cómo logra equilibrar todas esas pasiones. Bueno, Roberto, es un placer que estés aquí. Hola, ¿qué tal, chicas? Sí, la verdad el placer es mío que me hayan invitado a este programa con tantas grandes, ¿no? que tienen ahí en su programa, así que un honor total para mí. Qué bueno, Roberto. Bienvenido. Sé que vienes por ahí de profesional y al mismo tiempo has creado Rock Media y has ido haciendo como una transición profesional, ¿o no? Acá nos vas a contar. eh, y ayudas a profesionales del coaching, desarrollo personal, a crear y potenciar sus marcas con podcast, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó, si querés para arrancar a comentarnos, qué fue lo que te llevó a combinar esas áreas tan diferentes en tu vida, quizás, tanto la laboral como la digital? Mm, Sí, mirá, yo creo, o sea, todo esto de emprender nació como una necesidad primero, Ujú. como que estaba un poco saturado de mi empleo, entonces estaba buscando como una vía de escape, ¿viste? Ver qué podía hacer para no seguir yendo al mismo lugar de trabajo, compartiendo con la misma gente, o sea, ya llevaba muchos años y bueno, y empecé a investigar. En mi primer salida o mi primer, eh, digamos, la primera solución que pasó por mi mente, bueno, fue empezar a estudiar otra cosa. Y Mm. comencé a estudiar otra cosa, pero en el camino me di cuenta que el estudio no me iba a dar esa solución. Entonces, digo, bueno, tengo que hacer algo para aplicar, porque al volver a estudiar otra vez veía toda la formación académica, otra vez que ver matemática y bueno, son cosas que ya sabía y yo decía, no es lo que yo estaba buscando o no es lo que necesitaba. Así que comencé a unirme a comunidades de emprendedores, digamos, que ahí fue donde las conocí a ustedes dos, hace ya unos varios años atrás, ¿no? Unos 5 años, un poco más, me parece. Sí. Y bueno, y dentro de este camino emprendedor, bueno, comencé a notar o a darme cuenta de muchas cosas, como ser que estaba viviendo en automático, estaba haciendo muchas cosas en forma automática, mi rutina era siempre la misma, ya me estaba desviando en el tema de salud, estaba eh, levantando mucho peso, digamos, me estaba subiendo de peso, estaba teniendo muchos malos hábitos y lo primero que me dio empezar a pensar como emprendedor fue eso de, bueno, para emprender lo primero que tengo que hacer es estar bien, o sea, estar bien físicamente, o sea, tengo que tener un cuerpo sano, digamos, porque va a ser mi herramienta de trabajo, digamos, estar bien, estar sano. No voy a depender de nadie. Otra de las cosas que también me pasó con esos primeros encuentros fue darme cuenta de que tenía que aprender un poco más de administrar mis cuentas, mis finanzas, o sea, tenía que estar financieramente armado para eso. Entonces comencé con hábitos como, bueno, cambiar un poco la alimentación, empezar a ahorrar, empezar a ver, bueno, cómo puedo hacer para invertir.
O sea, muchas cosas, digamos, pensando un poco hacia futuro, digamos. El día que yo quiera realmente emprender, bueno, ¿cómo voy a poder hacerlo sin necesidad de trabajar? O sea, sin necesidad de ir a un trabajo, de ir a un empleo, digamos. Bueno, se fue dando de todo en todos esos estudios, en todas esas cosas, probé de todo. Empecé con el tema del diseño web, aprendí a diseñar páginas web desde el código puro. Después pasé a WordPress, después pasé a Joomla, bueno, y cada vez como que me iba desviando la atención y después empezaron las redes sociales a moverse, y entonces, bueno, voy a estudiar redes sociales, y bueno, hice de todo, pasé por todos lados, hasta que, bueno, en un momento también me decidí en invertir en una formación exclusiva para emprendedores digitales. En esa formación de emprendedores digitales, bueno, conocí mucha gente también con la misma situación que tenía yo, digamos, o sea, que estaba buscando mucho lo mismo, hacer lo mismo. Y dentro de esa comunidad, bueno, conocí mucha gente y bueno, empezamos a hacer los famosos grupos de Mastermind, empezar a juntarnos. Cayó la pandemia, justo en el momento ideal y bueno, estábamos todos, bueno, empecemos a armar algo, qué sé yo, quién tiene una idea, quién tiene un proyecto. Bueno, yo estaba en la indecisión total todavía. Claro, Y justo, bueno, con un grupo de amigos, bueno, si yo tengo un proyecto, voy a hacer esto. Y bueno, y yo hago esto, y yo hago esto, y me falta alguien que haga, dice, la parte de contenido, dice, de videos y de parte de edición de anuncios y todo. Bueno, yo me claro, meto, listo. Me metí yo ahí, bueno, también de cara dura. Ahí también nos aprendí muchas cosas sobre anuncios, en lo que hoy es Meta. Y bueno, ahí empecé a trabajar con este grupo de compañeros y amigos. Muchos son amigos hoy ya. Y bueno, también salió otro muchacho también, amigo mío. Bueno, compartíamos muchas cosas en común, como el mismo tipo de empleo, los dos teníamos familia, los dos mm, buscábamos más o menos lo mismo. Bueno, pero la única diferencia, bueno, que yo siempre tuve facilidad con lo técnico, más bien encima, o sea, soy graduado técnico, entonces yo por ese lado, digamos, no me costaba mucho. El otro muchacho tenía mucha facilidad de comunicación, entonces él lanzó un programa y quería lanzar un podcast. Bueno, yo te ayudo. Me metí ahí, empecé a estudiar, editar todo y bueno, hoy día sigue siendo mi cliente, Jesús Córdoba. Y la verdad que, bueno, aprendí tanto todo en este camino que en un momento dije, bueno, una de las salidas o una de las cosas que puedo hacer es, bueno, es ayudar a los emprendedores a que lleven su podcast, digamos, con todo el conocimiento que tenía, con todas las herramientas que sabía, bueno, y era algo que no me costaba hacer y veía que los podía ayudar de forma fácil, digamos, fluía yo y ellos recibían bien las cosas, entonces ahí claro. comenzó un poco lo que es el programa. Buenísimo. El podcasting, bueno, se ha convertido en una herramienta muy poderosa para crear, fortalecer marcas personales. Y bueno, nos contabas ahí que te diste cuenta en ese momento que podría ser el diferenciador clave para profesionales. Y bueno, sabemos que emprender no es fácil y todo lo que tuviste que atravesar, especialmente cuando tenés un trabajo en tiempo parcial y una familia que apoyar, ¿no? Eh, qué herramientas o cómo has empezado a lograr ese equilibrio entre las responsabilidades y los proyecto digital, ¿no? Eh, costó muchísimo en un principio porque al estar en primera instancia estaba como full time en un trabajo Mm, y no tenía casi nada de tiempo. O sea que lo principal, o sea, lo primordial es empezar a organizarse, empezar a ordenar el tiempo, gestionar un poco lo que es los horarios, a gestionar, bueno, ponerme metas, bueno, qué es lo claro, que quiero lograr esta semana.
hasta dónde voy a llegar y bueno, si bien a veces me ponían las metas muy elevadas, no las lograba poner en una semana, pero sí lo lograba en 15 días o en un mes. Mm, Eh, Fue un paso un poco lento, digamos, no fue un paso muy de la noche a la mañana, digamos, o sea, llevó su tiempo, pero bueno, siempre dando pasitos de bebé, como dicen, ¿no? mm, Uno se mantiene en movimiento y siempre avanza, digamos, por más pequeño que sea el paso, siempre se nota un poco el avance. A largo plazo, digamos, uno ve el cambio y ve las cosas que va logrando. claro. ¿Y hubo algún... ¿Y Sí. en qué momento decidiste ya después de dar el paso y todo lo que he aprendido, transmitirlo a otras personas? Y fue complicado, no sé en qué momento, digamos. Lo que pasó, algo muy especial, digamos, también, que fue que justo cuando salió el tema de la pandemia, terminó el tema de la pandemia, me quedé sin empleo. Mm, Fue así repentino. Pero bueno, lo bueno es que yo ya venía trabajando con esto de los emprendimientos, así que un poco, digamos, me sostuve. Ya tenía una actividad, o sea, no me volví loco. Es más, estaba contento porque, bueno, tenía todo el tiempo para mí ahí, bueno, claro. ahí como que Mm. se potenció un poco más, digamos, tuve otras oportunidades o pude hacer otras cosas que no podía hacer antes, o sea, tomar más capacitaciones, mentorías, consultorías. E incluso te voy a contar un secreto. El nombre de Rod Media me lo dio Marjorie. Estamos aquí. Tomé una consultoría con ella en un momento y bueno, estaba empezando a ver todo el tema de la marca personal y bueno, fue Mm, justamente Marjorie quien bueno, ¿por qué no te pones Rod Media? Dice, claro, pues tenía todos los nombres ocupados y estaba todo, no claro. sabía qué hacer y bueno, justo mira, de El ahí sale el brand. Sí, sí, nombre sí, sí, sí. Yo me acuerdo eh, que tenía varios nombres y no lograba decidirse, pero este no porque tal cosa, este no porque tal cosa. Entonces, pues algo que fuera fácil de recordar y que reflejara lo que estaba haciendo. Entonces le dije, ¿y si le pones error media? Ay, Mm, sí, me gusta, me voy a ir por eso porque ya lo he pensado mucho. y claro, ahí quedó. Y esto fue, digamos, año 2021 me parece, si no me equivoco, mirá. O sea, claro. fue, digamos, de una de las consultorías y mentorías. Bueno, o sea, yo ya estaba en una comunidad de gente emprendedora, ya conocía a varios y bueno, ¿quién me pudo Mm, ayudar con esto? ¿Quién me pudo ayudar con lo otro? Bueno, entonces ahí hacía un poco consultorías personalizadas, ¿viste? Pero es muy importante en el momento que uno está emprendiendo la figura del mentor, ¿no? De alguien que te acompañe, que te apoye, que te cuente qué es lo que hizo o qué paso está dando, digamos, para ayudarte vos a lograr eso que estás buscando, ¿no? Llegar claro, un poco más rápido. Mm, claro. sí, Eh, sí. disculpa que vuelva a esta pregunta de por qué decidiste orientarte por el podcasting. Si fue una decisión, traías conocimientos técnicos, te fuiste formando, te gusta el tema de esta de la comunicación. ¿Qué pasiones fuiste juntando ahí en el camino? En realidad, yo me considero una persona media multipotencial en ese sentido, digamos. O sea, Ujú, hay muchas cosas que no me cuestan y hay cosas que me aburren, pero el tema del podcasting nunca me aburrió. mm, Eh, el podcasting fue una de las herramientas que usé, el podcast, digamos, escuchar podcast, fue una herramienta que me ayudó mucho a encontrar este mundo, digamos, a salir de lo tradicional, de lo habitual que venía trayendo. Ir a mi trabajo involucraba muchas horas de viaje y todas esas horas de viaje las aprovechaba, digamos, escuchando podcast. Entonces, ahí como que, bueno, uno como que trata de devolver eso que recibió de alguna forma, ¿no? genial. Y bueno, Y, sí, sí. bueno, hablemos un poquito más de podcast ya que estamos. Ayudas a profesionales, a expertos de desarrollo personal a utilizar esta herramienta para potenciar sus negocios. Entonces, ¿qué crees que es lo más importante que estos profesionales deben saber para tener éxito, entre comillas,
con su podcast y conectar con la audiencia. Mirá, hacer un podcast técnicamente no es complicado, es muy fácil. Generalmente muchas de las personas, estas profesionales, sienten esa traba de que lo ven como que es algo complejo. En realidad no es complejo, lo más complejo de tener el podcast es tener el contenido, es crear el contenido. Eso es lo más complicado. Eh, es una herramienta que te da posicionamiento. Hoy día un podcast se compara a lo que era escribir un libro o dar una conferencia, digamos. Es una herramienta que tiene, da mucha marca personal. Mm, Eh, y otra de las cosas es que, bueno, el podcast, digamos, no es algo que un podcast de éxito, digamos, no lo podés tener de un día para el otro. Es algo que requiere mucho trabajo. Incluso las personas que empiezan a grabar o que tienen sus podcasts escuchan que los primeros programas son horribles y uno tiene miedo que habla mal, que habla feo y después cuando empieza a grabar se da cuenta que cuando ya lleva unos 15 episodios, 20, como cambió esa fluidez o cambió esa forma de comunicar. Eh, es un cambio que se ve, pero que necesita tiempo. Y bueno, claro, es un producto, lo que tiene el podcast es que es un producto evergreen, o sea, siempre va a estar ahí. Lo grabo hoy y queda, digamos, va a quedar en el tiempo. Si no lo escucho mañana, capaz que una persona lo escucha el año que viene o lo escucha, no sé, dentro de unos meses. Es algo que siempre va a estar ahí. claro. Has mencionado que también ofreces entrenamientos a grupos o programas personalizados. ¿Qué diferencia ves entre aquellos que simplemente consumen las herramientas digitales y aquellos que realmente logran transformar sus negocios usando estas herramientas de forma estratégica? Eh, bueno, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, hoy día lo que solamente tengo un cliente en edición. Pero, digamos, estoy lanzando cada 3, 4 meses un programa que se llama Nuevo Podcaster, que es un programa para enseñarle a las personas, digamos, a estos profesionales que tienen mucho para comunicar, mucho para decir, pero que sienten esa traba técnica, digamos, para poder grabar. Mm, Y yo lo que noto en ellos, bueno, que primero les cuesta un montón, les cuesta, como todo cambio, como toda cosa nueva que uno siente que como un rechazo. Pero luego de que graban 2 programas, empiezan con una fluidez y empiezan mm, esto era re fácil al final, o sea, empiezan con esa expresión y dicen, esto no era tan complicado. Y total, después se dan cuenta que, lo complicado es bueno, ¿y ahora de qué grabo el programa? ¿Y cómo lo hago? O sea, y empiezan a ver otras complicaciones por fuera, digamos, y ya se sacan, digamos, lo técnico que es la grabación, que bueno, y tengo que tener micrófono, qué micrófono tengo que tener, bueno, claro. un montón de cosas, bueno, que hoy, digamos, también la inteligencia artificial ayuda un montón, ya sea tanto para mejorar el audio como para poder escribir buenos guiones, digamos, hay de todo hoy, Mm, ¿no? claro. De hecho, Roberto, este podcast empezó mínimo viable. Ujú. Cuando lo comenzamos, pues Juli ya tenía un micrófono muy bueno y yo no tenía un buen micrófono. Igual comenzamos el podcast con un micrófono que no era tan bueno. Y lo que tú dices es cierto. Los primeros que se graban, no, uno siente, o por lo menos yo me sentía así, como que la impostora, ¿no? Que voy a compartir. Tal cual. El miedo a la exposición, ¿no? Que de pronto llega un hate, por decir algo. Y después, a medida que pasan los días, se vuelve como un hábito y no lo quieres dejar de hacer. Es al revés. Ay, bueno, ¿cuándo es la próxima entrevista? Se vuelve parte de la vida de uno. Es decir, lo más duro es comenzar. Después ya no lo quieres dejar de hacer. Claro, Sí, tal claro. cual. Tal cual. Es eso lo que pasa, ¿viste? Y además, bueno, yo siempre lo que les digo ahí, bueno, empezar, lo importante es empezar, por más que sea aunque sea con el auricular
¿cómo es? El auricular del celular, digamos, comenzaba aunque sea a grabar con eso, porque el gran bloqueo es grabar. El gran bloqueo que tiene una Mm. persona es grabar. Entonces, una vez que rompes ese bloqueo de grabar y ya le empezás a encontrar el gustito, bueno, listo, y ya, bueno, y se empieza, ahí recién empezaba el micrófono, a ver qué te conviene, qué sí, qué no, bueno, y Claro, si quieres profesionalizarlo más, bueno, en vez de hacerlo en audio y video al mismo tiempo, aprovechar los dos canales. O sea, claro. Roberto, te hago una pregunta con respecto a eso. Si una persona nos está viendo y te está escuchando y se motiva a iniciar un podcast desde tu experiencia y lo que enseñas, sería lo primero que debería hacer. Obviamente lanzarse, ¿no? Pero además, y sí, o sea, lo primero que tendría que hacer es romper ese miedo, ¿viste? Pues siempre está el miedo a que, bueno, a que no hablo bien o el miedo a que, bueno, estará bueno lo que grabo, a que voy a sonar mal. Eh, Eso le pasa a todos. Incluso hay podcasters que tienen sus primeros programas, lo dejan a propósito para escucharlo cuando ellos se sienten mal. Van y escuchan sus primeros episodios, cómo sonaban o cómo se veían, y bueno, eso los alegra, los motiva un poco, ¿no? Les Claro. levanta el ánimo y ven, bueno, cuánto cambié, o sea, cuánto avancé, ¿no? Así que, no, el consejo sería ese, que rompan el miedo nomás, o sea, empezar a grabar. A veces, por eso, siempre las complicaciones, se puede grabar hasta con el celular hoy día, o sea, puedo poner la grabadora de voz y comenzar. Incluso uno de mis alumnos, que también, o sea, tenía mucho tiempo de trabajo, pero él tenía mucho tiempo libre de viaje. Él empezó a grabar en WhatsApp, como, así como pequeños tips, él lo grababa por WhatsApp. Y después lo que hizo al final fue editar y juntar todos esos WhatsApp que iba grabando, esos audios, y bueno, quedó bárbaro, quedó bárbaro. Así que o sea, se puede hacer de varias formas. O sea, no se tiene que limitar uno siempre al equipamiento o al miedo, ¿no? A lo que uno tenga que hacer. tuve un Mm, mentor que hacía eso. Se grababa en el WhatsApp, pero decía, "Sí, el número uno es experto en persuasión, de persuasión. Y duraba unos 2 minutos. El número dos, y después esos mismos tips que mandaba por un grupo de WhatsApp, los subía a Spotify, creo que fue que lo subía, y entonces ya tenía el podcast de puros audio que mandaba por WhatsApp. O sea, y es una forma, o sea, son muy cortos, sí, pero ¿cuántas personas no se transforman con un audio de 2 minutos? Tal Sí, cual. O lo sea, perfecto es eso. tener un podcast no significa tener un programa que dure 1 hora, 40 Mm. minutos. Bueno, sí. Vilma Núñez tenía su programa de sus píldoras de marketing, también me acuerdo, hace años, que eran un podcast que tardaban 5 minutos o menos. Entonces, siempre te disparaba o te caía una idea o te entraba un concepto nuevo con solamente comunicar 5 minutos, digamos. claro. Roberto, algo también muy interesante de tu historia es que es tu profunda conexión con el yoga, con la meditación, incluso viajaste a India para explorar esa práctica desde tu cuna, como que sos muy, muy multipotencial. ¿Y cómo crees que ha influido esta práctica en tu vida personal y en el enfoque como emprendedor? Mirá, este, esto fue, digamos, o sea, de un perfil técnico, como te contaba al principio, Eh, cerrado, cuadrado, total. Para mí todo esto era bercerío, esto del yoga, de la meditación, era todo bla bla, digamos. Hasta que en una de en unas vacaciones que tuve, estaba en la playa, bueno, iba a ir a comprar un libro para leer, y encontré un libro que decía meditación científica. Y bueno, acá hablar meditación y decir científica, bueno, acá ya tiene que haber una conexión. Entonces quería ver esa conexión. claro, Y después de leer ese libro, comencé a hacer prácticas de yoga. Bueno, estaba con sobrepeso también, o sea, estaba sin actividad física. Empecé un poquito a practicar yoga, bueno, un poco me gustó. Yo estoy casado, tengo dos hijas, digamos,
Y justo un año de la pandemia, mi señora empezó a tener los mismos problemas que yo tenía, de que se empezó a ver ella que estaba complicada con su trabajo y eso, bueno, ¿por qué no practicar yoga? Le digo yo. Y así que ella agarró y empezó a hacer yoga. Empezó a hacer yoga, empezó a hacer yoga y estudió como profesora de yoga. Llegó la pandemia, entonces, bueno, y en la pandemia, bueno, aproveché, bueno, hacía clases con ella y, bueno, ella daba clases en otro lado. Y en un momento me uní a un retiro de yoga para acompañarla. Y la verdad que ese retiro fue transformador. En ese retiro eh, sentí un poco más internamente lo que es el yoga. Cuando volví de ese retiro me sentía liviano, sin peso, tenía otra actitud, digamos, o sea, me ayudó mucho a cambiar, a ver las cosas. Mm, Y desde ahí, digamos, yo comencé a practicar el yoga con más disciplina, ¿no? Hasta que, bueno, hoy día soy un profesor de yoga también. mm, Estudié el profesorado. De hace como unos 4 años que estoy haciendo yoga en forma constante y bastante disciplinada. ujú, Y bueno, también salió la oportunidad del viaje. Justo mis profesores se iban a India y hacían un viaje así, tipo un turismo espiritual, digamos. La idea era conocer un poco India y conocer lugares sagrados, ah, ciudades sagradas, templos, y bueno, claro. hice lo posible para ir. Bueno, le dije, vamos, vamos, dijimos con mi señora y listo. Y no, la verdad que me transformó mucho el yoga, transformó mucho mi alimentación, transformó mucho mi forma de vivir, mucho la forma de ver las cosas. Hoy disfruto lo simple, disfruto, eh, me controlo un poco más las emociones, digamos. Antes que yo me iba a bañar y no salía agua caliente, me ponía loco. Ujú, Ahora no, ahora bueno, es lo que hay y uno hace como con las cosas que tiene, digamos. claro. Y, y bueno, y eso, digamos, me transformó en todo ese sentido, digamos. Sentarme a Ujú, meditar también, o sea, me bajó mucho las revoluciones en la cabeza, o sea, era algo que también veía que hacían los grandes emprendedores, meditar, practicar yoga. O claro. sea, por ejemplo, Steve Jobs en el funeral que le regaló un libro de Premananda, ¿no? A todas sus mejores amigos, le dejó como regalo para que lean la Mm, autobiografía del yogi. Y sí, la verdad que fue transformador, fue transformador. Y hoy sigo estudiando yoga, estoy mirando un poco más el lado filosófico, estudiando esa parte y bueno, mm. me gusta, así que ¿Y por ese tienen lado. su propio centro? ¿O dan clases o das clases para otro centro? No, mi señora, ella tiene un centro de yoga, comenzó hace unos 3 años, 4. eh, Pusimos un centrito de yoga, ella comenzó como profesora, ¿no? Ahí. Yo el año pasado estuve dando clases muy poco, pero hoy no estoy dando clases, hoy yo ya soy alumno de vuelta. Ujú, Pero no, o sea, ella, digamos, como que emprendió un negocio, digamos, a la par de su trabajo actual, que es docente, entonces está claro. trabajando, digamos, siendo docente en la escuela y también, bueno, dentro del centro de yoga, así que, bueno, Mm. el lugar de Creo que práctica lo tengo asegurado. claro, eso está bueno tener dónde ir a hacer el yoga. Sí. Es evidente que, bueno, tienes muchas pasiones desde el podcasting, a la creación de contenido, el yoga, la meditación. ¿Qué te inspira a seguir adelante y cómo ves el futuro de Rock Media, de tu propia evolución como emprendedor, como profesor? ¿Qué Y tienes en vista? hoy, digamos, lo que me inspira, o sea, yo creo que a todo padre de familia son los hijos. Llegar o lograr que los hijos también cumplan sus metas. Eh, Hoy, digamos, estoy con eso, abocado a que mis hijas no sientan necesidad para nada, o sea, que no pasen las complicaciones que a veces pasó uno cuando estaba estudiando.
Mm, Y bueno, y para un futuro, el sueño que tenemos con mi señora es tener un centro de yoga, pero en una ciudad al lado del mar, así que bueno, mm, estamos enfocados a ver en poder cumplir ese sueño algún día, y bueno, qué espero genial, que no sea tan lejano, pero bueno, por lo menos un panorama a los próximos 5 años está enfocado a eso, ¿no? totalmente. Sabes que noto que a Roberto le apasiona el tema del yoga porque le brilla el resto cuando habla del tema. Mm, Mm. Sí, 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 no, no O sea, me. además de sus otras pasiones, esa una luz. Sí, no, pero no, es algo que realmente cambió mi vida, Mario. Es mm, increíble cómo he cambiado, ¿no? O sea, los cambios que vi son cosas que incluso hoy tengo 51 años, qué sé yo, pararme de cabeza así haciendo yoga con 49 años fue un logro, y algo que no he hecho en mi vida y que yo cuando pensé eso no lo voy a hacer nunca. Entonces, claro, bueno, va logrando con pequeñas satisfacciones, digamos, y a mm, veces te va dando. Y no solo eso, sino que a veces uno desde lo que sabe o lo que aprendió puede ayudar a otras personas también, digamos, con todos estos conocimientos y con todo esto que uno va logrando desde la visión, desde el pensamiento del yoga, ¿no? De relajarse, de alimentarse bien, digamos, uno puede dar buenos consejos también. claro, claro. Ser como... Y Rob, en tu centro de yoga, ¿cuál ha sido la transformación más bonita que has visto en tus alumnos, en alguno de tus alumnos? Te ha dado mucha felicidad. Y transformaciones, más que nada, o sea, gente que lo veía igual que uno, ¿no? Que uno lo ve como algo que era, como te contaba, era algo cuadrado, era algo raro, extraño, y después sí, se termina enamorando uno, o sea, y compartiendo, incluso el último retiro que fuimos con mi señora, lo compartimos con dos chicas que iban al centro, así que bueno. mm. Estuvo lindo, digamos. O sea, ya empezaba a compartir experiencias y todo, eso está piola. Finalmente, Ujú. para aquellos que están comenzando su propio viaje en el podcasting o tratando de potenciar sus marcas personales, ¿qué consejo le darías crees que es el más importante que deberían tener en cuenta para avanzar? Y a veces yo creo que lo principal es enfocarse en un solo tema, que fue mi gran error, de tratar de abarcar mucho y hacer muchas cosas, meterme a hacer cosas que después me di cuenta que no era lo mío y volví atrás, o sea, como que perdí tiempo. Mm, eh, Tratar de centrarse, porque hay temas, o ¿cómo decirte? Por ejemplo, bueno, me meto en redes sociales, bueno, si aparece una red social nueva, porque estar ahí, bueno, enfocarse solamente en un solo canal de comunicación, dos como mucho, tres, mm, pero no tratar de estar en todos lados, no de tratar de saber todo, si hay algo que me cuesta mucho, va a ser mucho mejor, o que yo eh, use un poco unos pesos y le pague a alguien para que lo haga, digamos. claro, Hay muchos emprendedores, hay mucha gente que sabe hacer lo que uno necesita con pasión, y bueno, eso lo ayuda más y sale todo más rápido, digamos, le da un poco más de velocidad. genial. ¿Algún libro que quieras recomendar o podcast o cualquier material de desarrollo personal o de emprendimiento? Eh, Y del tema de emprendimiento, digamos, uno de los libros de cabecera que, que me hizo cambiar la cabeza un poco fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? De Steve Covey. Fue un libro que leí hace mucho tiempo. Lo leí con una cabeza no pensando en emprender, sino lo leí como lectura. Eh,
Después lo volví a leer más adelante y empecé a entender y empecé a aplicar un poco los conceptos de eso, ¿no? De cómo lo primero que uno tiene que lograr es la transformación personal y luego poder, digamos, hacer el resto de las cosas, ¿no? Empezar a hacer todo esto, lo que le llama la interdisciplina, me parece que es la que le decía Kobe ahí en el libro, ¿no? Total, total. Bueno, Roberto, Y, creo que... Ah, bueno, si hay alguno más. y podcast, escuchen Emprendedor de Cero a un Millón, el podcast que edito. Mm, ok, Él es de muy Jesús bueno. Córdoba, el emprendedor, y tiene un podcast con mucho material, bueno, con mucho valor, digamos, entrega mucho valor en el programa. Así que se los recomiendo. Sí, de hecho lo hemos entrevistado en el podcast y bueno, si quieren ir a escucharlo, les dejamos ahí la tarjetita para que lo escuchen muy bueno también, nos ha recomendado su podcast. Así que bueno, Mario, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Bueno, vale, para mí, Roberto, ha sido un placer conversar con vos. Gracias por abrirte y compartir tu historia con todos nosotros. Estoy segura que a nuestra audiencia se llevarán muchas experiencias y consejos. Así que gracias por acompañarnos en Aprendiendo de Gigantes. No olviden suscribirse, le dejamos los enlaces a las redes, a la web de Roberto. ¿Quieres mencionarlas, Roberto? Así por las dudas para quien esté Sí, escuchando. la web no está muy desarrollada ni muy avanzada. Es robmediaonline.com. Ok, Es el sitio donde yo tengo alojado mi programa de nuevo podcaster, así que ahí si quieren o les interesa crear un podcast, hay una casillita de email ahí para recibir el correo con novedades para cuando lance un nuevo programa. bien, Y si no, en Instagram, en @rob.media. genial, genial. Bueno, Tampoco ahí está muy desarrollado el Instagram, ¿eh? No soy muy afín a las redes, así que lo tengo ahí un está. poco paradito, pero bueno, de muchas historias sí, pongo muchas historias. A ver si lanzas tu podcast. O Sí, hablando sí, es lo que me están pidiendo muchos, pero bueno, ya va a salir, ya va a salir. Genial. Bueno, no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, le haremos llegar saludos a Roberto también. Nos vemos en el próximo episodio con más historias y aprendizajes que les ayuden a transformar sus vidas. Gracias, chao, chao. Chao. Vemos. Chao.